Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos al programa Habla con tu abogado. Hoy, como todos los martes, tenemos la oportunidad de poder hablar de un nuevo tema, pero también de tener invitados eh, que son muy importantes en la vida pues pública en relación pues a las acciones que realizan dentro de su rol. Pero como siempre en Habla con tu abogado, queremos darle pues gracias a Dios, a la familia, a todas las personas que siempre nos acompañan por su inmenso cariño y gratitud. Hoy quiero decirles que el programa Habla con tu abogado pues va a tratar un tema que nos ha llamado mucho la atención, que es las acciones ciudadanas frente al COVID-19. Y esto en razón porque tras la pandemia del COVID-19, digamos, entramos en un contexto en el cual no solo la tarea es del Estado, no solo es la tarea de la sociedad, sino también nosotros como ciudadanos que hacemos parte de un determinado grupo social, debemos, por supuesto, participar de alguna manera y vincularnos a este proceso. Por eso quiero saludar a nuestros invitados, saludar a Paola Andrea El Jai Gómez, es abogada, igualmente a Juan Bernardo García Fontalvo, abogado, especialista en Derecho Administrativo, con diplomados en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos. De verdad que darles la bienvenida a nuestros invitados, por supuesto, a Paola. Paola, bienvenida al programa Habla con tu abogado. Gracias, William, por la invitación. Por supuesto, para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo panel también con un gran profesional como lo es Juan García. Es la primera vez que tenemos como la oportunidad de estar juntos en un espacio, pero sé que lo vamos a disfrutar bastante. Así que muchísimas gracias por el espacio. Bueno, igualmente bienvenido, Juan García, al programa Habla con tu abogado. William, gracias nuevamente por la invitación y bueno, a Paola también, bueno, sí habíamos compartido un espacio al momento de cuando inició todo el tema de Centro Pensamiento Caribe hace un muy buen tiempo, pero no fue como muy cercano, únicamente como estuvimos en el mismo espacio, pero qué bueno compartir estos espacios en el momento, o en estos momentos, porque sé que puede aportar muchísimo a este tema, a esta conversación. Sé que tiene mucha experiencia en los temas, entonces va a ser muy interesante. Y bueno, le envío un saludo a todos los que están conectados en estos momentos. Bueno, precisamente Juan y Paola, bienvenidos nuevamente a su programa Habla con tu abogado y decirles que como siempre en cada emisión, pues buscamos que podamos intercambiar esas experiencias, esas ideas respecto a estas importantes temáticas, porque es que el tema del COVID-19 es un asunto de todos. Normalmente creemos darle la responsabilidad solo al Estado y nos olvidamos que como ciudadanos también debemos hacer una importante contribución. Hoy esta pandemia nos ha dado muchas reflexiones. Por eso la importancia de que los ciudadanos y de manera general, pues todos los que hacemos parte de un grupo pues social, tenemos pues el deber, así como tenemos derechos, también tenemos ciertos deberes. Y entre esos deberes que tenemos como ciudadanos es también contribuir a soluciones en medio de esta pandemia del COVID-19. Por eso, Paola, qué bueno eh, compartir de pronto la importancia de este tema, o sea, ¿por qué hablar de acciones ciudadanas y de empoderamiento de la sociedad, de los ciudadanos?
Bienvenida nuevamente. Vale, William. Ok, yo creo que esto es un tema bastante importante y lo hemos venido hablando a lo largo de varias semanas en distintos escenarios donde nos han invitado, justamente porque empezamos nuevamente a reevaluarnos qué es el concepto de ciudadanía y es como lo más importante a la hora de poder determinar qué acciones podemos realizar para impactar positivamente a nuestro territorio. Así que, como lo he dicho a lo largo de toda esta semana, voy a volver a repetirlo en este espacio. Creo que es muy importante para nosotros entender que la ciudadanía es una de las partes o de las paticas principales del trípode que construye el Estado. No existe un Estado tercero a los ciudadanos, es un Estado que contiene a la ciudadanía dentro y también pues contiene la soberanía frente a la nación, al territorio donde estamos. Siendo así, es muy importante para nosotros reconocer que como ciudadanos tenemos la importancia y, entre otras cosas, el papel protagónico para poder transformar las cosas. Va a ser muy importante este diálogo que vamos a tener hoy porque justamente hoy martes se convocó a la Twitteratón Alerta Roja Barranquilla y creo que justamente este espacio nos va a permitir también analizar muy a fondo de qué se trata este escenario de Alerta Roja Barranquilla y por qué es tan importante hacer un llamado al cooperativismo y al trabajo multilateral entre el gobierno, la ciudadanía, las empresas privadas, la academia, que es algo en lo que también hemos estado haciendo hincapié. Yo por último quiero dejarles como un concepto muy claro. Sabemos que la ciudadanía es una construcción abstracta, que como es una construcción abstracta, tiene constantemente cambios y variaciones dentro de su concepto mismo, pero que debemos partir por entender que tener sentido de pertenencia o que un territorio nos reconozca como parte de su estructura ya automáticamente nos convierte en ciudadanos. Comentaba también hace unas semanas que justamente eso nos llevaba a preguntarnos si un niño o la primera infancia podía ejercer la ciudadanía. Y justamente hablábamos de que existen 3 etapas para poder consolidar esa ciudadanía. Como lo he dicho, la primera etapa consiste en poder reconocernos como parte de un territorio. Todos nacimos en Colombia, en Barranquilla, en Soledad, en Galapa, en Puerto Colombia, en el territorio donde estemos. Nacimos y ese territorio nos acoge con derechos y deberes, ¿verdad? Pero luego viene una segunda etapa que es la consolidación propia de esa categoría de derechos y deberes. O sea, es saber que tenemos derechos que nos deben garantizar, pero también deberes que debemos cumplir. Y hay una tercera etapa que es la adopción de los derechos políticos. Y justamente esta adopción de los derechos políticos es la que nos lleva a hablar de ciudadanía en ejercicio pleno desde los 14 a los 18 y desde los 18 en adelante. Desde los 14 con la capacidad que tenemos de ingerir a través del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 del 2013, que sé que van a estar hablando próximamente también de ese tema por aquí, y a los 18 años, cuando ya tenemos la capacidad de tener nuestra tarjeta de identidad, de participar electoralmente, de votar por nuestro alcalde, por el presidente, por los legislativos, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos hablando de que la ciudadanía es una construcción, es un tema de procesos, podemos decir que definitivamente la responsabilidad de ejercer de manera inteligente las acciones que tenemos en nuestro territorio va desde el más chiquitico, desde el que tiene 6, 7, 8 años, 5 años, desde el bebé que va de la mano con su mamá y la mamá le enseña a no tirar o arrojar basura a la calle, eso es una acción de ciudadanía, hasta el adulto de 18 años en adelante, o el joven adulto y el adulto que de 18 años en adelante vota, deja votar, hace control ciudadano, participa en los escenarios de participación. Eso construye en general un escenario de ciudadanía. Bueno, Pau, muy importante ese rol, porque en realidad los ciudadanos, a veces nosotros, legalmente en Colombia, el ciudadano es quien porta su cédula de ciudadanía en materia, pues, desde el enfoque jurídico. Pero también hay un ciudadano que se construye desde la niñez a partir de ciertos comportamientos y pues que es sumamente importante, Pablo, lo que tú dices, porque pues uno es el que debe transmitir el ejemplo. Así como nos dicen que la experiencia es la cuna de diferentes virtudes, como también utilizamos esta experiencia para ayudar a nuestras generaciones a que sean ellos los que nos ayuden a conducir los destinos de la población. Entonces, muy importante ese punto que nos señala para abrir este tema. Igualmente le damos la bienvenida a Juan García. Juan, ¿por qué es importante hablar de acciones ciudadanas o de la importancia de la sociedad civil en medio de esta pandemia del COVID-19? Bueno, William, gracias nuevamente por tu invitación.
bueno, con respecto al tema de participación ciudadana o cuáles son nuestros deberes o nuestro rol como ciudadanos, es necesario empezar a hablar de cuáles son esas herramientas o mandatos constitucionales que tenemos como ciudadanos. Entonces, empezamos a hablar en primer lugar del artículo 3 constitucional, donde se establece que la soberanía se ejerce directamente por parte del pueblo, pero a través de la democracia participativa. Esto es uno de los elementos fundamentales del ejercicio de la ciudadanía, sin embargo, no es el 100% de ese ejercicio, como bien lo decía la compañera Paola. ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros hablamos de soberanía y de democracia participativa, nos estamos refiriendo a únicamente un espectro de participación política, incluso podríamos decir que hasta de sufragio. Personalmente, nosotros contamos, así como tenemos derechos que cumplirse o defenderse, o sí, defenderse por parte del Estado o de las entidades públicas, asimismo la sociedad tiene un deber constitucional y legal con nosotros, pero asimismo nosotros contamos con un deber y una obligación que es meramente objetivo, es decir, yo tengo que cumplir ese deber porque soy ciudadano y así como tengo mis deberes y derechos, perdón, así como tengo mis derechos, tengo mis obligaciones. Entonces, ¿hasta qué punto va ese ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos? Lo primero que hay que entender es que mis derechos, si bien es cierto que son míos, tienen cierto límite y ese límite va hasta donde inicia el derecho o los derechos de las demás personas. Entonces, ese rol como ciudadano, sea yo ciudadano ante la ley, es decir, que ya yo sea mayor de 18 años o sea menor, yo tengo rol dentro de la sociedad. Es decir, yo no tengo necesariamente que ser abogado para entrar a ejercer el cumplimiento y defensa de mis derechos. Y en ese sentido hemos tomado la batuta en varios aspectos, espacios como los que le comentaba ahorita Paola, que habíamos compartido hace un buen tiempo, eh, dentro del cual a raíz de iniciativas ciudadanas fuera de temas políticos se toma la batuta y se empieza a hablar de temas de ciudad y empezamos a hablar de cuál es el deber que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros tenemos que exigir, pero también qué es lo que tenemos que cumplir, es decir, qué aporto yo desde mi oficio, mi profesión a la sociedad, entre otras cosas. Entonces, esos espacios y muchos otros que se han tomado más adelante, cosas sencillas como por ejemplo aportar a la conciencia colectiva de la ciudadanía o simplemente actuar con solidaridad a partir de esos espacios o esas acciones que podríamos considerar incluso mínimas, tienen gran redundancia en la sociedad. Entonces, por eso es muy pertinente hablar de estas iniciativas en este espacio y pues más adelante estaremos adentrándonos un poquito más a esas herramientas específicas que podemos utilizar. Sí, es que precisamente, Juan, este tema de la ciudadanía, como lo has abordado, pues es un tema de todos. Yo pienso que estamos muy de acuerdo, también lo señalaba Paola, la ciudadanía debe empoderarse para que la sociedad de alguna manera también se empodere, porque es que a partir del conjunto, o sea, del rol que cada uno participa en esta sociedad, es donde empezamos a analizar realmente hacia dónde debe ir la sociedad y más en medio de una pandemia como lo es el COVID-19. Para eso, bueno, queremos saludar a nuestro editor de comunicaciones que en este momento desde el norte de Santander, Cúcuta, se conecta para primero formular un poco una de las preguntas que nos hacen pues en redes respecto a las acciones ciudadanas frente al COVID-19. Michael Pardo, bienvenido, nuestro editor, Habla con tu abogado. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Muy buenas noches, espero que todos se encuentren súper bien. Nada, pues escuchándolos desde hace rato, yo solo quería pues agradecerles porque estos espacios son muy buenos para la ciudadanía. O sea, yo pienso que esto es acción no violenta, esto es acción global y esto también puede tomarse como referente para
acciones cívicas frente al COVID. Ahora, yo pienso que Willy y nuestros colegas también nos podrían hablar un poco, y es casi siempre lo que yo hablo, de las comunicaciones en este momento, ¿no? Porque explotan las comunicaciones ahorita y tenemos mucha también desinformación. Y el problema de la información es que no sabemos cuál es verdadera o cuál es una fake news. Entonces también me quisiera ir por ese lado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema de las acciones ciudadanas frente al COVID en las redes sociales o en la comunicación de la gente, ¿no? En ese más media digital que ahorita está tan saturado, no sabemos qué es verdad o qué es mentira. Mucho ha sucedido aquí en Colombia, ¿no? Entonces no sabemos a quién creerle a veces. Y la ciudadanía a veces necesita mucha instrucción para poder entender las cosas que les está pasando y que no todo lo que dicen es verdad, que no es que el enfermero o que el médico los esté matando, sino que hay un reglamento para facilitarle a las personas si están o no enfermas de COVID y este tipo de escenarios que se presentan mucho en nuestra cultura colombiana. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el papel de la comunicación social, que es mi área, aquí en Colombia y referente al COVID? ¿Cómo lo estamos haciendo? Me gustaría que fueran bastante críticos en ese aspecto. Y pues nada, terminar con un fuerte abrazo para todos los que ven y escuchan este programa, que esto es Acción Cívica, y felicito mucho a William por esa labor y a ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias, los aprecio un montón. Bueno, Michael, muchas gracias. Ya le trasladamos la pregunta a Paola y gracias a nuestro editor de comunicaciones del Norte de Santander por su pregunta. Entonces, Paola, la comunicación, ¿por qué es importante como una acción? ¿Por qué no frente al COVID-19? Ok, es una acción. Primero que hay que entender es que sí es una acción. La comunicación hoy en un mundo tan globalizado e interconectado como el nuestro, es obviamente una sociedad en donde la comunicación termina siendo parte de la construcción social misma, ¿no? Yo quiero que hagamos algo para poder ir en línea a lo que iniciamos con el tema de ciudadanía y poder contestar esta pregunta. Supongamos que todos vivimos en una casa, ¿verdad? Vivir en Barranquilla es como si todos viviéramos en una casa. Cuando nosotros vivimos en una casa, generalmente digamos que otorgamos un valor de autoridad a un tercero. En este caso, llámese padre, llámese madre, llámese abuelo o llámese cualquier patrón de autoridad que nosotros seguimos. O sea, siempre en nuestros hogares hay una persona que termina direccionando ese patrón de autoridad dentro de nuestro hogar. Pero eso no quiere decir, ojo, que nosotros no tengamos participación dentro de la construcción del hogar, ¿verdad? Es decir, si mamá quiere comprar un mueble nuevo, generalmente mamá, digamos, es ella el patrón de autoridad de nuestra casa, generalmente o va a preguntar, ¿les gusta el mueble que voy a comprar? O en su efecto va a permitir que ustedes digan, ese mueble no me gusta. Pues así exactamente funcionan los escenarios sociales. Nosotros vivimos en un escenario social amplio y reconocemos una figura de autoridad a través de algo que se llama democracia representativa, es decir, votamos por alguien para que ese alguien nos represente como figura de gobierno. Pero antes de votar por ese alguien nos otorga a nosotros unos planes de gobierno, unas visiones de ciudad. Ahí está la importancia de alfabetizarnos informacionalmente, políticamente y comunicacionalmente. Todo parte de ahí. Pero entonces Juan hablaba ahorita de algo muy importante, que es ese paso de la democracia representativa a una democracia participativa y abierta. Pero resulta que ahora llega un nuevo concepto a ese escenario de democracia participativa y abierta, y es la democracia digital, que no solamente comprende los escenarios electorales a través de Internet, sino que comprende la capacidad misma de generar monitoreo, transparencia, de disminuir los escenarios inclusive de trámites a través de la web. Un ejemplo claro, la modernización obligatoria que le llegó a la rama judicial a través de la pandemia, ¿no? Por fin la rama judicial va a permitir que tú metas una tutela a través de un software que le va a facilitar la vida a muchísima gente, incluyendo a los miembros de la rama judicial. Entonces, partiendo de ese escenario en donde todos estamos en una casa y que elegimos una figura de autoridad, eso no resta responsabilidad a lo que nosotros debemos hacer dentro de esa gran casa. Es decir, bajo qué facultades nosotros mejoramos nuestro estilo de vida. Es que debemos reconocer una cosa, el hecho de que la alcaldía pueda tener aciertos y desaciertos, ¿a quién afecta directamente? A cada uno de nuestros hogares, los bolsillos, etcétera, etcétera. Entonces, para llegar a la pregunta que nos hacían de la comunicación, yo quiero contarles que en esta pandemia las iniciativas ciudadanas han sido muchísimas a lo largo del mundo. Y es que nosotros nos hemos quedado aquí quejándonos, diciendo y tales, y se nos ha olvidado la parte en donde nosotros también podemos ser propositivos a fomentar escenarios que fortalezcan la participación ciudadana, pero también el bienestar ciudadano.
Una gran iniciativa para mí ha sido el Observatorio Civiclytics, que es un observatorio de percepción ciudadana que creó el Banco Interamericano de Desarrollo para poder preguntarle a la gente, oiga, usted que está desde su casa, ¿cómo cree que se ha llevado a cabo esta pandemia? Entonces ellos han generado como distintos ejes temáticos, ¿verdad? El primer eje temático que todos conocemos son las medidas de crisis de los gobiernos, porque definitivamente eso mejora o empeora la crisis. Pero adicional a eso tenemos seguridad alimentaria, la economía en los hogares, la economía en las empresas, la seguridad sanitaria, el impacto cultural que ha tenido el COVID, el teletrabajo, la educación virtual, la salud mental, las personas en estado de vulnerabilidad. Y una muy, pero muy importante, la posverdad o las fake news. Resulta que aparte de todo lo que yo les he contado, nosotros vivimos en una sociedad que está apoderada por las fake news y algo que nosotros hicimos, que fue naturalizar las mentiras, como yo le digo, que es el escenario de posverdad. Entonces, le dijimos a una persona, usted de academia, me encanta lo que hacen, pero aun cuando me encanten lo que hacen, aún ustedes tengan las pruebas científicas que quieran, yo puedo decidir no creerles, puedo decidir hacer lo que yo quiera. Esto nos lleva a un nuevo escenario de analfabetos. En este caso ya no son analfabetos que no saben leer y escribir, sino analfabetos informacionales y comunicacionales que son mucho más peligrosos. Es decir, los típicos que ven una noticia, que no verifican fuente y lo primero que hacen es retweet, compartir. Por ponerles un ejemplo, ayer el gobierno tomó medidas, ¿verdad? Y a todos nos llegó una comunicación directa de la alcaldía. Pero a la medida en que me iba llegando la comunicación de la alcaldía, me iba llegando un WhatsApp fantasma que decía que la nueva alcalde de Guayaquil iba a ser la nueva asesora de Jaime Pumarejo, que a Barranquilla la iban a encerrar por 20 días y nadie iba a entrar y salir. Mejor dicho, llegó el domo de los Simpson al Atlántico. Y la gente lo retuiteaba como si su vida dependiera de eso. Y finalmente, eso probablemente lo escribió un ciudadano muy entusiasmado, o digamos que muy asustado también, y ¡prum!, lo replicó. Entonces, eso ha generado pánico colectivo que en una pandemia es realmente muy, pero muy afecta mucho a la sociedad, porque obviamente lo primero que hace es dañar una de las cosas que más tenemos que proteger, nuestra salud mental. Aparte de generar un pánico colectivo, nos ha permitido a nosotros no tener claridad de la información, y esto se sustenta con el hecho de que la alcaldía tampoco tiene canales certeros para que nosotros sepamos qué está pasando, ¿sí? Un canal certero no puede ser Twitter, tienen que ser observatorios de seguimiento de las medidas de crisis de pandemia, un observatorio donde yo me pueda acercar y pueda saber cuántas personas no solo están contagiadas, sino cuántas están esperando prueba de su resultado COVID o cuántas creen que están contagiadas. Un ejemplo claro de esto lo hicieron los ciudadanos, que fue la aplicación o la plataforma de participación que se llama Smart Citizens Argentina. Lo crearon unos ciudadanos y le dijeron al gobierno, coja gobierno, aquí tienen para que nos mantenga informados porque no estamos bien informados. Y en conjunto empezaron a disminuir los escenarios de pánico. Entonces, si me preguntan si nosotros hemos manejado bien la comunicación en crisis, pues obviamente no. Y no porque nos hemos desentendido del hecho de que los escenarios de comunicación oficiales todavía requieren de muchos escenarios de efectividad y la ciudadanía tampoco está alfabetizada educacionalmente para poder comunicar con certeza. Entonces, mis recomendaciones al respecto, necesitamos volver a esas escenas de analfabetismo para alfabetizar ahora en cultura política para poder elegir mejores gobernantes, obviamente, y no tener que pasar por esto, y por supuesto en cultura de la información para poder meterle a la cabeza a las tías, a las abuelas, a todas las personas que todavía no han entendido la importancia de colocar debajo de una publicación fuente, www.elheraldo.com, ¿sí? Una cosa tan sencilla, sí, o simple, sencillamente. Precisamente, Paola, eso es un buen punto. Pues realmente frente a todas estas publicaciones que se conocen históricamente como los fake news, que tratan de disfrazar una verdad, pero realmente es una completa mentira. Sobre este punto, precisamente saludamos a nuestro editor político, Wilfrido Ortega. Wilfrido, bienvenido al programa Habla con tu abogado. Wilfrido nos tiene una pregunta para Juan García. Wilfrido, cuéntanos un poquito cuál es tu inquietud. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos, especialmente a ti, William, por esta gran labor, este gran programa que viene creciendo, que hoy te puedo decir que es una bola de nieve. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestros invitados.
y especialmente a todos aquellos que se conectan todas las noches en tu maravilloso programa. La pregunta que voy a formular hoy es una pregunta más bien que va enfocada a esas personas del común, a las personas que hoy desconocen sus derechos, que no son abogados. Y por supuesto que ustedes también saben que estamos en un estado de hoy de urgencia manifiesta por los tiempos de la pandemia, tiempos del COVID. La rama judicial hoy se encuentra cerrada, hoy hay unos mecanismos y la gente está inquieta, hacen preguntas todos los días. La pregunta es la siguiente: ¿qué mecanismos o herramientas constitucionales tienen los ciudadanos para proteger sus derechos, ya sean individuales o colectivos? ¿Y en qué tiempo tienen una respuesta? Esa es la pregunta. Bueno, Wilfrido, muchas gracias por tu pregunta. Ya se la trasladamos a Juan García para que sea él quien nos hable un poco eh, de cuáles son esos mecanismos de protección al ciudadano en medio de la pandemia del COVID-19, y despedimos a nuestro editor político. Un abrazo, Wilfrido. Muchas gracias. Bueno, Juan, tocamos un punto que yo sé que te gusta mucho sobre el tema de los mecanismos de protección al ciudadano. Entonces, sobre esta pregunta que nos hace nuestro editor político, Wilfrido, ¿qué le puedes decir a la audiencia de Habla con tu abogado? Bueno, gracias a Will por la pregunta. Entonces, quiero enfocar ese tema de las herramientas específicamente a cómo podemos aplicarlas en el marco de la contingencia pues, que se está presentando. Si bien es cierto que son herramientas que en el ejercicio normal de nuestros derechos u obligaciones como ciudadanos se pueden utilizar, hoy en día también son muy importantes, a pesar de que hay muchos términos que se encuentran suspendidos. Entonces, a partir de esos términos que se encuentran suspendidos, nosotros, sin embargo, podemos llevar a cabo muchas acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa primera acción? Y hace parte de un proyecto que hemos arrancado hace unos días, donde estamos pues también hablando un poco acerca de esos temas. Entonces, las primeras son la reclamación directa de nuestros derechos ante entidades públicas o a particulares que llevan a cabo el ejercicio o el manejo de funciones públicas. Esa es la bien llamada o el bien llamado derecho de la petición, el cual se encuentra respaldado en nuestra Constitución política y el cual es un derecho que nosotros como ciudadanos podemos ejercer en cualquier momento. Es decir, no necesariamente yo necesito ni de un apoderado, ni de un abogado, ni de alguien que tenga conocimiento en ciertos temas para yo presentar esa herramienta. Entonces, esas herramientas están al alcance o están a la mano de todos los ciudadanos. Es por eso que es tan importante el tema de la educación constitucional o en el tema de leyes, que ya se está empezando a ver un poco más en los colegios y universidades, el cual considero que es una iniciativa completamente pertinente y necesaria. Entonces, tenemos como primer lugar esa herramienta porque yo la puedo ejercer directamente ante autoridades, entidades públicas y demás. Y asimismo, pues yo voy a obtener respuesta directa de esas entidades. No necesito una estructura especial para esas peticiones, por eso se vuelven muy sencillas y a partir de ellas, si no obtenemos el cumplimiento o la información requerida o la defensa del derecho que requerimos, pues ya tenemos la posibilidad de acudir a otras herramientas, como por ejemplo las acciones de tutela, o podemos acudir ante las superintendencias, pero en este momento me parece más importante el tema de la acción de tutela, porque son términos que en el tema de derechos fundamentales siguen corriendo. Tanto así que la rama judicial se ha reestructurado, por así decirlo, para poder prestar la atención oportuna con respecto a las acciones de tutela. Podemos presentarlas de forma virtual, vía correo electrónico. Esa sí tiene un poquito de mayor formalidad, sin embargo, sigue siendo muy sencilla y cualquier ciudadano puede presentarla. Eso también hace parte de las herramientas que hemos estado impulsando hace unos días. Por eso es muy pertinente esa pregunta. Adicionalmente, hay otras herramientas que ya un poco más organizadas, por así decirlo, como por ejemplo las veedurías ciudadanas. Si nos damos cuenta, en el país
con respecto al tema de las denuncias y casos por la inflación de precios en las contrataciones por la compra de elementos, tanto para protección como para mercados y todo ese tema, han nacido a partir de denuncias de ciudadanos. Muchas veces tienen interés político, muchas veces no, pero lo cierto es que han sido efectivas en muchas ciudades y en muchos departamentos. Esa, desde mi punto de vista, es una herramienta importantísima que requiere de el anhelo o el ámbito o la necesidad o el querer de un ciudadano por denunciar irregularidades en la contratación pública y que él tenga conocimiento de ellas, y no necesitas tú estar detrás del proceso, tú simplemente haces la denuncia con hechos específicos y los agentes de control pues van a adelantar el proceso, es decir, tú no vas a aparecer en ningún momento dentro del proceso, tú únicamente haces una denuncia certera o creíble y los agentes de control van a hacer su trabajo. Si bien es cierto también que muchas veces esas denuncias no llegan a nada, mientras más las utilicemos, pues más efectivas van a ser, ¿no? Yo creo que este tema de la efectividad de las herramientas ciudadanas en la defensa de los derechos se volvería más efectiva en los casos en los que todos los ciudadanos las conozcamos. Es decir, si yo sé que una autoridad no puede hacer eso y yo tomo cartas en el asunto, cada vez van a ser menores esas reiteraciones en la afectación o violaciones de los derechos. Entonces, esas herramientas, como les decía, me parecen fundamentales. Cualquier persona puede iniciarlas, no necesariamente tienes que ser ni abogado, ni tienes que estar en un cargo público para dar a conocer esos temas, no tienes que ser, incluso puede ser, como hay mucha gente que dice que son apolíticos, esas son las herramientas fundamentales para que tú, en el marco de ese escepticismo político, que si hay mucha gente que dice que es apolítico, pues desde mi punto de vista, el ciudadano o el ser humano no puede ser apolítico porque la política está en todo el transcurso de su vida, desde las decisiones que toma el alcalde hasta las decisiones que toma un agente de policía que me afectan. Precisamente, Juan, en ese punto es donde debemos reflexionar, porque realmente pues el ciudadano es la hora y todavía no se empodera de las herramientas que tiene. ¿Cómo es posible que, como tú lo señalas, tiene un instrumento constitucional que es mediante el uso del derecho de petición, el uso de la acción de tutela en caso de que esas peticiones pues no sean pues agotadas, y si se trata en vías de orden administrativo, también goza de unos recursos legales en los cuales pues puede apelar las decisiones, puede solicitar la nulidad de dichas decisiones o la reposición, etcétera. Pero bueno, Juan, en este momento, pues hoy nuestro chat, les cuento que tenemos 26 preguntas pendientes, pero como siempre en Habla con tu Abogado, tenemos a nuestro equipo y saludamos desde Santander, desde el área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, tenemos a nuestro editor pedagógico. Bienvenido, profesor Luis Antonio, al programa Habla con tu Abogado. Buenas noches, doctor William, y a nuestros invitados. De verdad que nos alegra poder contar con ellos, y hay muchos comentarios en el chat donde la gente pues está inquieta sobre el tema de la conciencia ciudadana. Efectivamente hay una pregunta para la doctora. Dice así: ¿en qué medida crear conciencia ciudadana depende del ciudadano o del Estado? Si no tiene cubiertas las necesidades básicas, ¿qué se puede esperar de los ciudadanos? Es una pregunta, pues, lógicamente que compromete un poco la condición humana frente a la hora de conseguir alimentos, por ejemplo, ¿no? Es decir, teniendo esa necesidad, es decir, ¿qué podemos esperar de ellos y de su conciencia ciudadana? Quiero felicitarlo, doctor William, por su programa, a nuestros invitados el día de hoy, que de verdad nuestra audiencia, pues, día a día va creciendo y vamos creando un poquito, pues, también el aporte a esa cultura ciudadana y a esa conciencia de los ciudadanos, lógicamente comprometida con el bienestar del país y lógicamente en esta situación bajo las necesidades concretas de salud. Muchas gracias.
Bueno, profe, vamos, no sé si Paola comprendió bien la inquietud de nuestro editor pedagógico y también ahora le hacemos una pregunta, profesor Luis Antonio, también le trasladamos ahora una pregunta a nuestro invitado Juan García. Entonces, Paola, ¿cómo vemos este tema del rol ciudadano frente al Estado en medio de esta pandemia? Vale, primero voy a aclarar una cosa. Vi que en el chat alguien colocó como, ay, ¿cuál es la risa, señorita? Yo soy una persona súper risueña, así que lamento si de pronto hay cosas que aparecen en vivo y que están pasando a mi alrededor. No tiene nada que ver con el programa, pero solo quería como aclararlo por respeto a todos los que están viendo. Frente a esa pregunta, yo creo que, y ahorita estaba pensando justo porque había leído un comentario donde alguien hacía digamos que colocaba en contraprestación justamente eso, decía, pues parece que no utilizáramos las herramientas porque no creemos en las instituciones y tiene toda la razón. Miren, para que una sociedad pueda ser estable, y volvemos al ejemplo del hogar, para que nuestro hogar pueda ser estable, pues necesitamos tener por lo menos los servicios básicos bien construidos o bien prestados, ¿no? Inclusive hay teorías españolas que cuentan que efectivamente los modelos de efectividad de un Estado se miden por la calidad de servicios que presta a sus habitantes. Y con esto me estoy refiriendo a, pues nosotros estamos en un territorio donde carecemos de prestación efectiva de servicios básicos y eso es una realidad. Entre otras cosas, pues la privatización excesiva de la prestación de esos servicios evita que, digamos, que el control sea mucho más efectivo. Sonaría tonto, pero funciona de esa manera. Entonces, obviamente la prestación del servicio de energía es paupérrimo en todo el Caribe colombiano, en todo, absolutamente todo el Caribe colombiano. La prestación del servicio de agua, pues a pesar de que no es muy mala, todavía tiene muchísimas cosas por subsanar y digamos que uno de los escenarios con una somera mejor prestación del servicio público es el de gas, pero no llega a todos los territorios de Barranquilla, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, mi pregunta siempre ha sido, pero bueno, ¿cómo hacemos para poder cerrar el círculo, no? Porque eso termina siendo un círculo vicioso, en donde nosotros estamos en esta punta y en ese círculo participa entonces el gobierno, que hace parte del mismo círculo, es decir, nosotros elegimos el gobierno y ese mismo gobierno se encarga de hacer elecciones de órganos de control y entonces está el órgano ejecutivo, que del órgano ejecutivo depende el órgano legislativo, porque seamos sinceros, los unos eligen con los otros, y la rama judicial, que también depende de las acciones que de alguna u otra forma se tomen dentro del legislativo y el ejecutivo. Entonces, todo es un círculo vicioso. Y parece un círculo vicioso que nace y muere en nosotros, en la capacidad de poder elegir de manera correcta a buenos mandatarios. Con esto no le resto responsabilidad a los mandatarios, todo lo contrario. Trato de decir que justamente esos mandatarios tienen una responsabilidad mayor porque responden a la voluntad de un ciudadano. Pero señores, realmente nuestro estilo de vida no va a cambiar mientras nosotros sigamos metiéndonos a los barrios y la gente siga vendiendo su voto en 30,000 pesos. No es una mentira. Yo hice parte de campañas electorales el año pasado y vi con mis propios ojos cómo la gente nos decía, bueno, ¿y cuánto me vas a tirar para ver? Entonces, si nosotros no cambiamos esa conciencia colectiva de obviamente ser clientelistas, la corrupción la hemos también empezado a generar nosotros desde ese punto, desde tener que convertir al escenario político o al político. Miren, el político es una profesión más, métanse eso en la cabeza, ¿sí? El político no es ajeno al ciudadano, no es ajeno al médico, no es ajeno al abogado. El político es un profesional en función del ejercicio público. Eso quiere decir que nuestro nivel de exigibilidad con ellos no debe ser como si fueran personas por encima de nosotros. Ay, es que los char, no, es que los char terminan siendo ciudadanos de Barranquilla, ¿sí? Y deben tener el mismo grado de exigibilidad como si lo tuviera cualquier médico a la hora de sanarnos una enfermedad. De eso se trata, poder hacer parte del escenario público. Y esa es nuestra responsabilidad allí. Yo quiero finalizar esto diciéndoles que finalmente hay algo que a mí me preocupa mucho y les decía al inicio, es la corresponsabilidad de la construcción social. Ustedes no se imaginan cuán innovadores son los jóvenes, cuánto necesitamos a los jóvenes en esas empresas que hoy están quebrando porque carecen de innovación tecnológica. ¿Cuánto necesitamos a esos jóvenes o adultos que son especialistas en e-commerce, que son especialistas en aplicaciones, que son especialistas en domicilios virtuales? Ellos son quienes ahora nos pueden estar salvando la patria, una reactivación económica a corto escenario. Entonces necesitamos traerlos, no alejarlos, y los estamos alejando. Miren, yo quiero contarles una experiencia muy rápida. Finalmente, por lo menos yo tengo un hermano que era un genio, ustedes saben, ese tipo de personas que son muy genias, y finalmente él tenía todo para aportar a esta sociedad, y es de esas personas que dijo, aportar en esta sociedad es tan difícil, entonces me voy a aportar a otro lado.
y terminó aportando los escenarios de innovación más importantes que tiene Europa. Entonces, ¿por qué el colombiano barranquillero criado aquí está en Europa y no está aquí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantas fugas de cerebros? ¿Cómo estamos nosotros tratando de generar pluralidad de liderazgos? Basta con querer conseguir un líder que nos salve la patria. Eso no existe ya en esta sociedad. En esta sociedad necesitamos liderazgos plurales, liderazgos variados, simultáneos, capaces de generar diversidad. Justo cuando entremos a ese escenario donde una empresa la cree diversas personas, un administrador, un contador, un abogado, y entendamos que ese es el éxito de la empresa, es que nosotros vamos a empezar a avanzar dentro de una sociedad que le da todo a la propiedad privada, porque esa es nuestra sociedad. Le damos todo a la propiedad privada. ¿Queremos cambiar el sistema estatal? Dale, vamos a las urnas, vamos a elegir nuevos congresistas, vamos a cambiar el sistema estatal. Pero hoy nuestra realidad es esta y tenemos que trabajar sobre las medidas de riesgo y promoción de esta realidad. Una realidad latinoamericana. Chile nos los demostró. No es una realidad colombiana ni barranquillera. Es una realidad latinoamericana. Y ahí es donde entramos nosotros en nuestro papel protagónico. De resto, pues apague y vámonos. Sí, Pau, en este punto pues nos sorprende y pues nuestro editor pedagógico nos contaba acá el interno, nos decía pues transmitiendo un poco esos aportes que tú nos haces. Es que es verdad, esta es una sociedad que en muchas ocasiones no se explota en el sentido de los conocimientos pues que muchos ciudadanos podemos aportar, pero que no encontramos en nuestros sitios de origen, digámoslo de esta manera. Bien dice un adagio que nadie es profeta en su tierra, pero esto lo vemos de manera general como una realidad porque realmente pues sucede. Entonces, bueno, finalmente ya para despedir a nuestro pues, editor pedagógico, académico también, Luis Antonio, profesor, bueno, esa pregunta que usted nos tenía para Juan García. Bien, sí, señor. Bueno, la gente se está preguntando, se interroga lo que pasó el día sin IVA. Es decir, toda esa multitud de gente bajo unas condiciones lógicamente no apropiadas para el bien propio y el de los demás. Estamos hablando de salir infectados bajo una situación y un panorama de esos. Es decir, ¿ahí qué pasó? Es decir, ese es el resultado de un proceso de formación, ese es el resultado de esa conciencia ciudadana que tenemos hoy en día en nuestros colombianos, en nuestros hermanos colombianos. Es decir, ¿qué ha pasado y qué toca que hacer para crear esa conciencia ciudadana lógicamente del bien propio y el bien de los demás? Bueno, profesor, muchas gracias por su aporte, lo despedimos y por supuesto esa pregunta es para Juan García. Juan, te escuchamos. Bueno, yo considero que este es un tema donde es fundamental tanto la educación como la conciencia colectiva. Si bien es cierto que son dos cosas que van separadas, pues van de alguna manera directamente relacionadas, ¿sí? Todo este tema se origina, como decía Paola, desde mucho atrás. Me refiero a mucho atrás, no en el tiempo, sino en qué trae ese tipo de resultados. Y es que si nosotros no tenemos en cuenta al momento de seleccionar a nuestros gobernantes un voto programático, sino que yo voy a elegir al que me está proponiendo que mi ciudad va a ser la más bonita del país, o el que está proponiendo que me va a solucionar el mercado por el día de hoy, pero es que no estamos pensando que el mercado el día de hoy, si yo lo difiero a los 4 años, en cuánto me sale un día de ese mercado. Y adivinen ustedes, ese dinero que se gastan con respecto al compra de mercado, ¿de dónde va a salir? Entonces, todo ese dinero que no estamos aprovechando como se debe aprovechar, o que únicamente lo estamos invirtiendo en una sola cosa, lo cual no es novedad únicamente en Barranquilla, sino en todo el país, donde se nos ha vendido la concepción o el entendimiento del que el desarrollo únicamente es infraestructura y no es así. Es decir, ¿yo para qué quiero una ciudad bonita si nos estamos matando entre todos? ¿Yo para qué quiero un colegio bonito si en ese colegio los niños están vendiendo drogas
y matándose dentro de los mismos colegios. ¿Yo para qué quiero un parque bonito si alrededor del parque están vendiéndole droga a los niños? O sea, es algo que nosotros como sociedad no hemos logrado entender todavía, y eso es lo que nos trae ese tipo de inconvenientes. Ahora, no contentos con eso, resulta que contamos con un gobierno nacional al que le interesó más salvar la economía de las grandes extensiones de comercio que la salud de las personas. Entonces, ese día sin IVA, a partir de eso, se volvió noticia, incluso noticia internacional. Terminamos, mejor dicho, a la vista de todos los periódicos y noticias internacionales, porque es algo que normalmente no debería ocurrir de esa manera. ¿Y por qué lo digo? Si nosotros estamos tomando medidas de bioseguridad, de distanciamiento por una pandemia, ¿cómo vamos a incentivar a que la gente salga a la calle a mover el comercio? ¿Sí? Entonces, todas esas decisiones, como les decía, están correlacionadas con quiénes son los que toman esas decisiones. Entonces, ¿quiénes tomaron esas decisiones? Pues obviamente los aliados políticos de esas grandes superficies de comercios. Entonces, no es culpa únicamente del gobierno, no es culpa únicamente del gobierno. Y la gran mayoría de la culpa, o el gran porcentaje de culpa, lo tenemos nosotros como ciudadanos, porque es que yo no necesito que el policía esté ahí apuntándome para yo hacerlo bien. Como el video de hace poquito que estaba ahí creo que fue en Ponedera Atlántico, donde la policía pues intentaba contener a la gente que estaba en la calle y terminaba, mejor dicho, apedreados y de todo, y ni siquiera la misma gente del pueblo tomaba una acción de reproche con respecto a eso, sino que se reían y lo festejaban. Entonces, a partir de ahí vemos que es que mi país y mi ciudad, hablando del caso de Barranquilla, no necesita únicamente parques, o no necesita únicamente colegios bonitos, o no necesita las mejores vías o el mejor malecón, sino que necesita una conciencia ciudadana en constante desarrollo. Necesita una conciencia colectiva que sea capaz de entender que yo como ciudadano soy responsable de mis propias decisiones, y más aún cuando mis propias decisiones pueden afectar a mis vecinos o incluso a alguien de mi misma familia. Entonces, todos esos temas van correlacionados, y pues podríamos decir que al inicio, cuando yo decía que todo nace a partir de las malas decisiones electorales, podríamos decir que es culpa del Estado, y no es culpa del Estado, es culpa nuestra por no saber elegir, y culpa nuestra por no saber tomar las medidas necesarias, y por no votar de forma programática, sino por el mismo de siempre, por así decirlo, para no dar nombres específicos, por votar por el mismo de siempre. Entonces, Barranquilla se ve bonita, sí. Colombia de pronto ha tenido un gran desarrollo en temas de infraestructura, pero ya saliéndonos de Barranquilla, para no darle tanto palo a Barranquilla, vámonos a Valle del Cauca, vámonos a Bolívar. Está pasando lo mismo que está pasando en Barranquilla, en el Atlántico. Y es la misma concepción que tiene la gente. ¿A mí qué me interesa? Me interesa la fiesta las fiestas patronales del pueblo, pero a mí no me interesa que el gobernante está inflando los precios de la contratación. ¿O qué me interesa a mí? No joda, ir al día sin IVA para tener el televisor de 55 pulgadas en la puerta de la casa, o el picó de 3 metros de alto en la puerta de la casa, pero a mí no me interesa cuáles son los índices de contagio que están en mi país, los cuales ya están muy cerca, o yo creo que ya están sobrepasando esos límites a los cuales le teníamos miedo cuando Italia y España se encontraban en esas condiciones. Pero entonces estamos muy cercanos a ese límite, pero no estamos tomando las acciones que considerábamos que España e Italia debían tomar. Entonces ese es un tema, para mí es un tema meramente educativo y cultural, el cual necesita mucha inversión. En ese punto, Juan, yo pienso que es una primera conclusión que podemos asumir, es en qué medida el ciudadano se está apropiando dentro de su territorio y está generando todo tipo de acciones. Por eso, ya para ir concluyendo el programa, quisiera pues escuchar de Paola rápidamente, y con eso también pues escuchar a ti, Juan, sobre cuál debe ser entonces la ruta a seguir tras esta pandemia del COVID-19.
responsabilidad de los ciudadanos en disminuir la propagación del COVID. Sí, es un tema realmente de qué debemos hacer ahora, durante, mañana, ahorita, dentro de media hora, ¿sí? ¿Qué debemos hacer una vez nos levantemos de la pantalla? Digamos que ya basta del discurso de la gente que sale, que no. Ahora vamos al discurso de cómo vamos a aportar, ¿verdad? ¿Qué podemos aportar? Y yo voy a ser muy insistente en que esto es un tema y todas las crisis se pueden gestionar a través de la correlación. Indiscutiblemente el problema no es, yo creo que más allá del día sin IVA, yo siempre me he preguntado es, ¿qué pudiéramos encontrar nosotros si hiciéramos un análisis de cómo ha sido el aporte de estas empresas a la pandemia, por ponerte un ejemplo? ¿Sí? ¿Qué estas empresas han hecho en materia de responsabilidad social para poder fortalecer los escenarios pandémicos? Necesitamos empresas que tengan la capacidad de poder ayudarnos en el tema de seguridad alimentaria. Es un reconocimiento que indudablemente hay que hacer a la gestión de Alexis con Tecnoglass y que compraron camiones de guineos, de yuca. Eso es realmente responsabilidad social frente a una empresa, y como lo decía una comentarista dentro de los comentarios, justamente estamos en un país capitalista, y en un país capitalista, pues, ¿qué te toca? Empezar también a negociar con la empresa para que sea parte del desarrollo social. Entonces yo creo que eso en un punto, poder empezar a otorgarle a las empresas esa responsabilidad social. Si tenemos la oportunidad de hablar con ellas, de conocer, pues hay que poder decirles cuáles son los problemas más inmediatos. Y esos problemas más inmediatos tienen que ver con escenarios de protección para todos, es decir, el uso de caretas, alcoholes hidrolizados, los materiales de protección para los médicos que se encuentran hoy en la primera línea de batalla, para los recolectores de residuos, para los tenderos. Necesitamos gente que nos ayude a poder dotarlos de todas esas cosas que ellos no tienen para poder empezar a contrarrestar el contagio. Segundo escenario, la seguridad alimentaria es supremamente importante. Lo hicimos arrancando la pandemia, empezamos con el tema de entregar mercados. Ya la pandemia no ha demorado un mes ni una semana, llevamos 3 meses en esto. Entonces yo creo que ya el escenario de ayudas alimentarias debe ser más eficaz y más constante. Y debemos pensar en eso, cómo la empresa privada y cómo el Estado pueden en conjunto responder a esa necesidad primaria. Tercero, escenarios de innovación. Necesitamos poder empezar a que estos pequeños productores que hoy en Barranquilla cerraron sus puertas porque definitivamente hay que evitar la propagación del virus, podamos empezar a generarle un escenario de e-commerce para que nosotros podamos comprar desde nuestra casa. Es que yo creo que a todos se nos hace súper más fácil poder pedir algo desde un celular. Entonces, para poder, entre otras cosas, dinamizamos el empleo de las personas que se encuentran hoy en domicilios y que hay que garantizarles a esos domicilios los mínimos de protección. Miren, yo de mi casa no salía, llevaba 3 meses en mi casa, salía a hacer compra, volvía. Yo y mi esposa somos COVID positivo, ¿sí? Y no estábamos en la calle tomando, estábamos aquí en la casa. Y entonces, estando aquí en la casa, tenemos ahora que pensar cómo cuidamos a mi suegra, cómo cuidamos a mi hijo. O sea, no es un escenario de solo contagiarte, es qué ocurre después de ese contagio y cómo realmente no llegas a empeorarte en esa dinámica. Por cuarta medida, yo creo que es súper importante algo que decían al inicio quien se encarga de comunicaciones del programa, y es el tema de una comunicación efectiva. Les pongo el ejemplo para que los ciudadanos que queramos hacer parte de eso podamos ver. Hay una página que se llama Usashit, Alza tu Voz, una página keniana que se creó después de la crisis de gobierno y la matanza que ocurrió después de las elecciones de 2008 en Kenia, y que lo que hace es mapear completamente el territorio en escenarios de riesgo. ¿Qué te permite saber? Te permite saber no solo qué barrios están muy infectados, sino qué personas, en qué territorio, en qué casa, de qué barrio, tú puedes encontrar una persona con sospecha de coronavirus para poder disminuir el escenario de foco de contagio, pero también para poder entender si esa persona tiene una necesidad primaria, es decir, no tiene comida o no tiene un espacio para hacer un aislamiento inteligente dentro de su casa. Entonces, esto es combinar el activismo social con el periodismo ciudadano, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de recolectar información a través de las redes y, por supuesto, la información geoespacial que llega a ser muy importante dentro de esta nueva revolución tecnológica. Por último, me encantaría invitarlos a todos. Miren, yo sé que no todos vamos a poder, yo sé que no todos estamos en la capacidad por X o Y motivo, pero en este momento necesitamos en conjunto encontrar pequeñas microasociaciones de sociedad civil que puedan fortalecer los escenarios de la ciudadanía. Es decir, necesitamos a los psicólogos
entregándonos más charlas sobre salud mental en las casas para disminuir los índices de violencia, para poder disminuir los índices de matanzas hacia las mujeres, pero no solo las matanzas hacia las mujeres, lo que no vemos, los niños que encierran en su casa, que les amarran las manos, que les pegan en la cara, eso que no vemos hay que empezar a disminuirlo y los psicólogos son indispensables en este momento. Necesitamos a los abogados ayudándonos a controlar la transparencia en el gasto público. Necesitamos también, y también pensando cómo vamos a salvar a las microempresas que hoy no saben qué van a hacer después de que se acabe la pandemia. Necesitamos a los ingenieros de sistemas más que nunca, desarrollando aplicaciones que nos ayuden a fortalecer los escenarios de e-commerce y que nos ayuden a fortalecer los escenarios de observatorios. Necesitamos a los académicos, ayudándonos a pensar herramientas efectivas para fortalecer la cultura ciudadana. Es que el problema de cultura ciudadana viene hace años, sí, lo hemos estado hablando hace años, pero en este momento necesitamos soluciones inmediatas. Y esa solución inmediata no va a hacer que el barranquillero deje de tomar. Lo siento por ustedes, pero no lo va a hacer. Es su idiosincrasia. Lo que puede llegar a hacer es generar una conciencia de colectividad. Es decir, saber qué tomar evita que tú puedas llegar a tener una sana conciencia para salir corriendo si lo requieres porque alguien de tu casa está enfermo. Eso es lo que ustedes tienen que entender como ciudadanos, ¿sí? Yo sé que no está mal bailar en el patio de su casa. Yo también bailo en el patio de mi casa. El problema es si ustedes están completamente bajo efectos de alcohol o alucinógenos, que son ilegales, por otras cosas, ¿cómo rayos van a responder ante una emergencia? No van a poder. Y en este momento necesitamos tener las alertas prendidas porque estamos en estado de emergencia. Y por último, ya para cerrar mi intervención aquí, recomendarles a todos que puedan seguir y adoptar como propias las iniciativas que han nacido, entre ellas Alerta Roja Barranquilla, que me parece una iniciativa bellísima y que realmente va a llegar a ayudar a muchas personas. No les cuesta nada, es un tweet, es una llamada, es una conversada, es un diálogo, es poder decirle a las otras personas por qué es importante poder participar, es poder decirle a la tía que no cree en el COVID, por qué es importante creer en el COVID. Eso, esas pequeñísimas acciones, que es lo que Alicia Peñaranda, una excelente también profesional en el tema, llama prosocialidad, es lo que va a marcar la diferencia. Mientras tanto, pues nos podemos seguir quejando en un sillón que las cosas no nos gustaron. Tenemos 4 años para volver a elegir. Por ahora, el control, la retroalimentación, los escenarios de evaluación llegarán en un momento post-pandemia. Pero en este momento de crisis necesitamos la acción inmediata conjunta. Vuelvo a decirlo, yo me quedo con 3 palabras aquí. Correlación, multilateralismo, es decir, el Estado somos ciudadanía, somos nación, somos gobierno, pero también somos empresa, somos academia, somos todos los escenarios que impactamos de manera positiva en el escenario donde nos encontramos. Y una tercera palabra que es definitivamente y se van a reír de los que están aquí, porque algunos me conocen y están en el en vivo y se van a reír con lo que voy a decir, pero yo sí creo que estamos a puertas de tener que firmar un nuevo contrato social en donde no somos unas personas que entregamos a un tercero la completa responsabilidad de la acción, sino que somos unos ciudadanos que correlacionalmente convivimos en un escenario social. Eso es el nuevo pacto que estamos proponiendo y que se ha estado proponiendo en toda Latinoamérica y en todos los escenarios internacionales de intervención ciudadana. Muchas gracias, William, por el espacio y bueno, espero poder aportar pues lo poco que he podido investigar en este tiempo. Bueno, Pau, de verdad quedamos, como dicen popularmente, boquiabiertos, porque es que esos puntos que tú nos mencionas son sumamente importantes. A nosotros también se nos olvida que dentro de ese ¿cómo es? Bueno, yo soy poco, se me hace poco difícil. Multilateralismo. Ayudando lo que dice nuestra compañera. Igualmente, decirle sobre el tema también del comentario que nos hace el usuario. Habla con tu abogado es un programa que se acerca desde el rol propio del ciudadano. Pues nosotros, en nuestra calidad de profesionales, pues buscamos tener la mayor empatía, el mayor amor, el mayor cariño, para que ustedes se sientan en un espacio pues agradable, porque realmente este tema de la virtualidad pues son muchos retos, pues Paola, Juan nos han mencionado, pero habla con tu abogado, asumen el reto pues de vincularse a este tema de, por supuesto, de la virtualidad. Así que bueno, Juan, para finalizar, ¿cuál debe ser esa ruta a seguir para
disminuir un poco la propagación de la pandemia del COVID-19. Bueno, yo creo que Paola ha sido muy completa con la explicación que realizó, ¿no? Creo que tomó muchos campos muy importantes, entonces yo no voy a extenderme mucho. Eh, pero sí me gustaría tocar que el marco general de esa ruta se encuadra en lo siguiente, y es que tenemos un Estado que es garantista, ¿no? Un Estado social de derecho, pero le estamos dejando toda la tarea al Estado social de derecho. Y no debe ser así porque es que yo como ciudadano, como le decíamos, como hemos dicho a lo largo y ancho de de toda la entrevista, yo tengo mis deberes y obligaciones como ciudadano y yo no le puedo dejar la tarea únicamente al Estado, a pesar de que el Estado tenga gran importancia con respecto a las decisiones que nos inciden a todos. Entonces, eso como primero. Verificar o tener muy claro que yo como ciudadano tengo un rol específico y yo no necesariamente tengo que hacer algo en específico dentro de la sociedad. Es decir, yo desde cualquier profesión u oficio puedo aportar a mi sociedad. Por ejemplo, o incluso fuera del marco de esas profesiones o oficios. Es decir, si yo tengo claro que yo no puedo o no debo salir, pero tengo la posibilidad de ayudar a alguien que requiere de salir porque trabaja en el informalismo para poder sobrevivir, yo como ciudadano podría o debería estar en la disposición de ayudar a ese amigo o a ese conciudadano para que pueda pues, llevar de pronto de mejor manera su problemática. Entonces, eso se enmarca en qué? En una empatía colectiva. Entonces, una empatía colectiva que más allá del pensar se va hacia la práctica. Decir, bueno, sí, yo creo que yo puedo hacer esto, pero no lo hago, entonces es casi que nada. Es decir, si yo tengo claro qué puedo aportar a mi sociedad, tengo que irme más allá, entrar a la acción y aportar, dar mi granito de arena para que la sociedad cada vez sea un poco mejor. Asimismo, bueno, eso hablando ya de un tema como muy subjetivo, por así decirlo, y pues yéndonos a lo práctico o sí, a lo práctico, por así decirlo, pues es necesario que tanto el Estado, sus gentes y nosotros como coasociados de este Estado tengamos una reestructuración completa de nuestro pensamiento y con respecto incluso a la forma de llevar a cabo nuestras empresas, nuestros emprendimientos sociales, nuestros emprendimientos económicos. Es decir, yo necesito innovar porque si no me innovo voy a quedar retrasado en el olvido. Entonces, bueno, y muy importante el tema de la reestructuración mental al momento de elegir nuestros gobernantes. Yo creo que sé qué porcentaje me atrevería a eso, creería que es de lo más importante porque sí, tenemos un rol como sociedad y podemos aportar a ella, pero bien o mal, siempre las decisiones estatales van a terminar teniendo una incidencia importante. Entonces, esas decisiones tienen que irse un poco más al tema preventivo que al tema correctivo. Si yo prevengo y yo formo desde la prevención, yo no tengo que estar yendo a corregir a nadie, ni tengo que estar yendo a meter preso a nadie, ni tengo que estar yendo a multar a nadie, porque es que mi formación ya está desde lo preventivo y yo sé como ciudadano qué es lo que tengo que aportar a la sociedad. Entonces, para no extenderme más, creo que esos serían puntos importantes que ya en su mayoría ya habían sido tocados por Paola, entonces. Bueno, no, pues simplemente agradecerles a nuestros invitados, a Juan García Fontalvo y ahora el JAI, pues por participar como siempre, su programa Habla con tu abogado, porque esto es de todos, esto es una iniciativa de todos y todos los que también quieran participar nos pueden escribir, aquí está nuestro correo electrónico, el teléfono pues de nuestra firma de abogados, W Abogados, Asesoría y Consultorías. Igualmente estamos prestos a poderles resolver sus inquietudes y bueno, con la satisfacción un poco de nuestros usuarios que nos escribieron, simplemente los quiero mencionar porque ustedes son los que hacen que este programa
de verdad tenga su importancia. Saludar a Naín José Beltrán, que hace aportes respecto a las acciones ciudadanas en tiempos de COVID, que son muy importantes. A Ingrid Cuervo, que nos dice que hay que concientizar a la ciudadanía. A Dalmiro García, que nos dice que es importante crear una cultura ciudadana. Adela Lanchero nos dice que es importante la formación ciudadana frente a los compromisos sociales. A nuestro editor de comunicaciones, que nos dice este es un tema muy importante para los ciudadanos. A Cristian Amado desde Santa Marta, un saludo. A Paola, tiene fans, Paola. Bueno, para acá, para Juan también debemos tener. Para RADN, pues no sé qué, pero bueno, nos dice que la sociedad está viviendo un momento en el que se muestra un gran abandono al gobierno y que pues se ha dedicado más a fortalecer la economía e infraestructura y no a la educación y la cultura. Pues Gabriel Rodelo nos dice que las herramientas, que deben implementarse herramientas de cultura ciudadana en Barranquilla. Dalmiro nos dice que en este momento ha cambiado pues la planificación de las ciudades. José Henao nos dice muy bien. Caroline nos manda unos saludos. Gabriel Rodelo también. Toto Jason nos dice buena. Doctor Juan. Toto Jason Muñoz le manda saludos. Y bueno, Ingrid, Caterine nos dice, bueno, este gobierno capitalista, en fin, bueno, son apreciaciones que también son importantes para hablar con tu abogado. Lástima que el tiempo es nuestro, pues, peor enemigo en este tema, pero agradecerle a todos, a la audiencia que sigue conectada a pesar de que, bueno, ya tenemos 1 hora y 7 minutos de programa. Hemos rompido un poco el reto respecto al manejo pues de la información, porque normalmente usamos 40 minutos, pero lo importante es que queden todos contentos y que les haya gustado este tema de las acciones ciudadanas frente al COVID-19. Así que muchas gracias a todos, a Paola, a Juan, y como siempre en Habla con tu abogado, sería bueno que rápidamente, porque le enviemos un saludo a la audiencia y bueno, a todas las personas agradecerle por su participación. Entonces, vamos a comenzar con Juan ahora. Juan, un saludo, un saludo final a nuestra audiencia de Habla con tu abogado. Bueno, William, primeramente gracias nuevamente por el espacio, a ti y a Paola pues por acompañarnos con tan buenas intervenciones. Y bueno, quiero que estos temas no se queden únicamente dentro del programa, sino que todos y cada uno de nosotros estemos siempre en la constante búsqueda de saber cómo podemos nosotros aportar a la mejora de nuestra sociedad colombiana que tanto lo necesita. Entonces, bueno, desde cualquier aspecto de nuestra vida vamos a poder hacer siempre esos aportes. Entonces, aportes como el tuyo a través de este programa que es súper especial y súper, mejor dicho, una súper iniciativa. Entonces, gracias por habernos acompañado, a ti, a Paola y a todas las personas que nos han visto y que han participado. Y bueno, esperamos que espacios como estos se sigan dando, sigan creciendo y se sigan multiplicando también. Bueno, yo me uno a ese saludo, obviamente agradecerte, William, por la invitación. Siempre es un placer poder conversar con tan grandes profesionales. Creo que eso es lo que construye sociedad. A todos los que nos están viendo, justamente haciendo lo que les estaba comentando durante toda la charla, estos son acciones de ciudadanía en pro de la mejora. Aprender, únanse a todos los webinars, los Zooms, las charlas que ustedes vean por ahí. Miren, jamás digan que hay una sobreexposición de charlas. Eso es brutalmente bueno para nosotros. Así que aprendan mucho. Si tienen la oportunidad para hacer de este ocio en el que estamos un ocio productivo, o si lo hacen como parte de su empleo, mucho mejor, pero aprendan mucho a cómo poder impactar. Yo, William, felicitarte por este programa súper importante y que por supuesto sean muchos capítulos más post-COVID también, porque creo que, digamos que hacer el derecho al idioma ciudadano, como decía Oscar en los comentarios, una mea culpa de los abogados, ¿no?
que creemos que somos los únicos con poder de interpretar, ¿no? La ciudadanía también tiene una capacidad de interpretación bien interesante. Entonces, justamente para eso está este programa, para que ustedes también puedan validar esas interpretaciones que tienen con profesionales y con personas que han dedicado su vida a investigar. Este es el camino, muchachos, realmente. Así que muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, gracias a todos y como siempre nos vemos en una nueva emisión el próximo martes en su programa Habla con tu abogado y mañana, miércoles, la edición especial. Les cuento que tenemos dos invitados, súper invitados. Vamos a hablar de la juventud frente al COVID-19, pues para ya culminar este ciclo de conferencias sobre las acciones ciudadanas. Y tenemos dos invitados, Jason Palacios, un joven pues líder de una plataforma pluriétnica en Chocó, eh, representante pues por supuesto y becario del Instituto de Paz de Estados Unidos. Y también tenemos a María José Brito de Venezuela, una activista por la paz, que nos va a hablar sobre, por supuesto, la importancia de la juventud frente al COVID-19 desde el enfoque de esta acción. Entonces los esperamos mañana miércoles a las 7:30 en nuestra edición especial y el próximo martes con un tema más en su programa Habla con tu abogado. Cuídense mucho, se les quiere y gracias a toda la audiencia.